Bien, lo primero, vamos a hacer una introducción a lo que ya vimos en una clase anterior, que era de asistencia remota a través de BNC, RDP, a través de Nidec, TeamViewer, etcétera, ¿no? Esto es ahora, eso era conectarnos remotamente para interactuar con los usuarios del otro lado. Esto es, bueno, ya eso lo tengo porque imagínense que en algún momento el usuario me quiere mostrar algo, utilizo ese mecanismo para ingresar. Pero imagínense ahora de que quiero hacer una tarea administrativa, quiero instalar una nueva aplicación, quiero actualizar una aplicación y no quiero ir equipo por equipo, desinstalando, instalando, quiero tratar de automatizar todo eso. Entonces vamos a ver una serie eh, de mecanismos, técnicas, servicios, protocolos que podemos implementar, aplicaciones que podemos implementar para facilitarnos un poco la tarea de eso. Como les decía, esta no es que sea no es la única manera, esto es como eh, es una de las miles que existen para poder hacerlo y bueno, tratar de que lo ven un caso de uso de esto. Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer es comenzamos con la instalación básica, que era lo que teníamos ahí, el Windows, cuando generamos el proceso de instalación, creamos un usuario local eh, y wow, una vez que finalizamos eso, instalamos la GSAdillo para interactuar de mejor manera con la virtual. Y ahora vamos al siguiente paso que es configuración, configurando direccionamiento IP y cuentas de usuario. ¿Cuántas y por qué? Bueno, podemos tener un sinfín de cuentas de usuario, ¿no? Pero imaginemos que eh, el equipo, si estamos en una red que utiliza Active Directory, por lo general, cada cliente del equipo se va a loguear con su usuario de Active Directory. No se va a loguear con un usuario local. Eh, en algunos casos puede llegar a ser necesario de que se necesiten cuentas locales en el equipo, porque el Active Directory, no sé, se le dañó la base de datos de usuario, está caído el servicio, eh, por la razón que sea, en algún momento ustedes van a tener que conectarse localmente. Entonces está bueno que tengan una cuenta de administrador para conectarse de manera local. Ya hemos mencionado en la época del sistema operativo que el usuario root en Linux, el superusuario, supervisor, en Windows no es el usuario administrador, ni administrator, ni nada de eso. Es un usuario que se llama System32. Ese usuario es el supervisor de un Windows. Entonces, lo primero que vamos a hacer, bueno, vamos a implementar cuando mucho, a lo sumo, tener dos cuentas de usuario. No vamos a dejar que los usuarios ingresen localmente al equipo con una cuenta de administrador. Le vamos a dar una cuenta limitada o una cuenta invitado. Existe un perfil limitado que yo puedo asignarle a los usuarios que ese perfil, cada vez que se cierra sesión, se restablece, o sea, no persiste ninguna configuración. Entonces eso está bueno porque el usuario puede usar el equipo, puede usar las aplicaciones, pero no necesariamente tiene que persistir los datos que use en ese usuario, en ese perfil de usuario, ¿no? Entonces, bueno, vamos a habilitar un usuario administrador. Ya vimos que tenemos ese usuario, que se llama, y vamos a habilitar el usuario administrador. Por defecto, el usuario administrador está desactivado. Entonces, bueno, vamos a activar el usuario administrador eh, y ese usuario le vamos a agregar una contraseña, porque por defecto no trae contraseña. Entonces, para eso vamos a usar comandos que ya hemos interactuado con la línea de comando de sistemas operativos, que bueno, vamos a usar NetUse y vamos a ver de vuelta NetUse y todo eso. Entonces, ahora el primero que vamos a hacer es vamos a agregar el usuario administrador. Entonces lo primero que voy a hacer, si bien podría ya empezar a trabajar en PowerShell, la idea es que cuando estén administrando un equipo ya sea en PowerShell, porque van a tener un montón de utilidades que en la línea de comando tradicional no la van a tener. Pero vamos a agregar desde la propia línea de comando ahora. Vamos a iniciar una línea de comando con privilegio administrador. Puede ser CMD o puede ser PowerShell. En este caso voy a usar un CMD común y corriente. Después puedo desde acá mismo escalar a un PowerShell, ¿no? O sea, escribo PowerShell y ya ingreso a la línea de comando de PowerShell. Entonces lo primero que voy a hacer es generar bueno, voy a habilitar el usuario administrador. Eso lo hago, existe un comando que se llama NetUser
en donde yo le puedo pasar como argumento al usuario y lo puedo utilizar, por ejemplo, en el caso de Active Directory, para ver cantidad de grupos o cantidad de datos que tiene ese objeto asociado a ese usuario. Por ejemplo, voy a habilitar el usuario administrador, ¿no? Net user administrador, le paso como argumento active yes. Dos puntos, active dos puntos, yes. Por defecto ese usuario está deshabilitado. Listo, el usuario ya está activo y ahora ya puede iniciar sesión en el equipo. ¿Cómo voy a proteger las credenciales de ese usuario? Le voy a agregar una contraseña. ¿Cómo lo hago con eso? De vuelta, con el comando netuser, administrador, y le paso como argumento la contraseña. Voy a usar el password que utilizamos clásico de Samba. Entonces, ahora ya se le seteó una contraseña a ese usuario y vamos a verificar ese usuario. Y acá podemos ver de que solamente especificando el nombre del usuario NetUser, podemos ver, bueno, información administrativa de su usuario. Eh, bueno, cuándo fue la última vez que cambió la contraseña, si la contraseña expira o no, cuándo cambió la contraseña, si se requiere que la cambie la contraseña, si el propio usuario puede cambiarla. Bueno, todos esos atributos que nosotros lo podemos gestionar al propio objeto, al propio usuario. ¿No? ¿Y a qué grupos pertenece también? Este es muy importante. Administradores, vamos a ver el usuario. También acá podemos ver que el usuario pertenece al grupo de administradores. Eso no. Siempre en su equipo tienen que estar trabajando con cuentas que sean locales, eh, que sean del tipo usuario estándar y el usuario administrador. Nunca utilicen una cuenta con privilegio administrador. ¿Por qué? Porque cualquiera va a poder ingresar los comandos que estamos haciendo ahora. Por ejemplo, yo podría ingresarle que se habilite administrador, setear una contraseña, eso lo podría automatizar en un script y ustedes ni se enteran de eso. Lo puedo mandar a segundo plano y ni se enteran. Así que lo primero, siempre tener su usuario fuera del grupo de administradores, el usuario que ustedes usan normalmente, cotidianamente en el equipo. Entonces ahora vamos a ir avanzando con esto. Ya generamos el usuario, ya generamos dijimos que tenemos que tener cuentas de administrador y cuentas de usuario de uso cotidiano. Y ahora vamos bueno, el ejemplo era este. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a habilitar PowerShell. Para eso vamos a iniciar una terminal de PowerShell con privilegio de administrador y vamos a instalar y habilitar OpenSSH. ¿Para qué? Para que yo después, mediante la IP de este equipo, pueda acceder de manera remota a ese equipo. Y ahí, bueno, poder ingresar e interactuar con él a través de una línea de comando. Hay que perderle el miedo a la línea de comando de Windows, tanto la línea de comando tradicional como PowerShell, porque podemos hacer casi que lo mismo que podemos hacer en una shell de Linux, en una bash, por ejemplo. Incluso podríamos embeber, podríamos instalar Windows 10 soporta WSL, que es Windows for Linux Subsystem, que permite un kernel de Linux corriendo en Windows. Entonces, bueno, ahora vamos a instalar el SSH mediante PowerShell. Entonces, para esto, yo lo que voy a hacer es voy a abrir la virtual y para que me sea más cómodo, le voy a habilitar el portapapeles compartido desde el anfitrión al invitado. Entonces yo desde mi máquina host le puedo enviar a través del portapapel eh, caracteres. Entonces, cómo lo vamos a habilitar? Bueno, tenemos los comandos en la presentación. Primero, ingresar a un PowerShell. Bien escrito. Ingresamos en una PowerShell. Listo, ya estamos en PowerShell. Y ahora, bueno, ahora voy a conectarme a mi máquina y ya le agrego le amplío el tamaño. Lo primero que vamos a hacer es bueno, Windows por defecto ya trae en Windows 10 ya trae embebido el cliente de SSH. O sea, yo puedo escribir SSH acá y ya me puedo conectar a un equipo, establecer conexiones reversas. Ya hemos visto eso.
El tema es que no trae embebido el servidor de SSH. Si yo quiero publicar un servidor de SSH en este Windows, lo tengo que habilitar. Una forma fácil de hacerlo es hacerlo a través de PowerShell. Entonces, para habilitarlo, yo está en la presentación el comando, le voy a copiar y le voy a pegar. Vieron que fácil pude copiar y pegar entre el host y la virtual. Bien. Vamos a copiar. Vamos a esperar, acá se está instalando el módulo de PowerShell. Lo mismo si quisiera agregar otro módulo del propio Windows, ¿no? Lo que son las características de Windows. Yo podría agregarle, por ejemplo, RSAT también, con las utilidades de administración remota de un servidor de Active Directory. Podría agregarle que se instale a través de RSAT. Perdón, a través de PowerShell. Podría también agregar que se instale, por ejemplo, si yo tengo un servidor de SMB, SMB tienen diferentes versiones, como vimos en Infra 1. SMB1, SMB2, SMB3. La versión por defecto, SMB1, ya en Windows 10 en adelante, está deshabilitada por defecto. Entonces, para habilitar ese SMB, el cliente SMB1, lo podría hacer desde PowerShell de manera muy simple. Entonces, imagínense que yo me puedo crear un archivo de reglas y ejecutar ese script de PowerShell directamente. Entonces está acá, agregamos el servidor y ahora vamos a seguir ejecutando estos comandos que son, eh, bueno, el cliente ya dijimos que estaba agregado por defecto, agregamos el servidor, vamos a iniciar el servicio y lo vamos a configurar para que el servicio de SSH se inicie con el equipo. Entonces, para eso, con el comando start service sshd, que es el mismo nombre que tiene el servicio en Linux. SSHD es el proceso es del servidor. Bien, ahora el servicio está iniciado, pero lo vamos a agregar para que inicie de manera automática cuando el equipo boote. Para eso copiamos la siguiente línea, que es para que de manera automática inicie el servicio. ¿Esto de qué me sirve? El equipo se reinicia y yo quiero interactuar con él, no tengo que esperar que un usuario haya iniciado sesión. O yo iniciar sesión en el equipo, con el usuario administrador, por ejemplo. Lo puedo hacer de manera totalmente remota. Y lo otro, el siguiente comando es, por defecto, esto ya debería de agregar las entradas en el firewall para que yo pueda conectarme de manera remoto. Por ejemplo, a este equipo, vamos a verificar esto. Tenemos la IP 192, esto es de Milán, 192.168.080. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, yo desde mi equipo host, por ejemplo, si le quiero hacer un ping a esto, vamos a ver de que vamos a dejarlo corriendo ahí. No va a responder. ¿Por qué? Porque el firewall está activo por defecto. Yo podría venir a esta terminal que tenemos como administrador y podemos correr un NetSH que diga, por ejemplo, no hay que hacerlo, ¿no? Esta es una mala práctica. Esto es, el firewall deshabilita el firewall en todos los perfiles de red. Si fijamos ahora mi línea de comando va a empezar a responder, obviamente porque deshabilita el firewall en todos los tipos de red del adaptador de esa máquina, ¿no? Entonces eso no lo vamos a hacer. Lo voy a agregar como una entrada en el firewall ahora en un ratito. Pero lo primero que quiero que vean es que con el comando que les agregué en la presentación, ustedes podrían chequear si el firewall tiene una regla que se llame SSH. Acá podemos ver de que la regla existe, está habilitada. ¿Y esto qué significa? Que yo desde mi máquina, que ahora podemos ver de que no tengo conexión, porque recuerden que ping usa ISMP, el firewall está activo y está bloqueando las peticiones ISMP. Entonces yo, como está habilitado el puerto 21 de SSH, podría conectarme con el usuario administrador, que fue el que habilitamos hoy, y el puerto del SSH y la IP, ¿no? 9.168.080. Listo, nos dice que tenemos este fingerprint. Le damos que sí. Y me pide la contraseña de administrador. Le ingresamos la contraseña que era password. Listo.
Ahora podemos ver de que estamos logueados con el usuario administrador. Estamos logueados en este equipo y estamos en este pad. Efectivamente eso es así, porque este es el nombre del equipo. Si miramos acá, podemos ver de que este es el nombre, este es el ID del equipo, el computer name, o el host name sería. Estoy en PowerShell. Acá podemos ver que es el computer name. Acá es el nombre del equipo, está perfecto. Entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo primero, estoy conectado de manera remota al equipo, ¿no? Bien, ya tengo una línea de comando y no tengo que estar interactuando con esa terminal que está ahí en el equipo. Entonces, lo primero que vamos a descargar de acá, voy a abrir el navegador para descargar, eh, voy a descargar una serie de utilidades. Vamos acá. Verificar e iniciar sesión remotamente. Bien, las primeras utilidades que están buenas, o sea, a ver, ustedes tienen comandos para ver los procesos, matar procesos, etcétera. El PS en Linux, por ejemplo. En Windows lo podemos hacer. Tenemos un comando que es, vamos a abrirlo acá, que es tasklist para listar los procesos. Tenemos otro comando que es taskkill, que es para eliminar los procesos. Pero existe una serie de utilidades que también algunos capaz en su momento lo vimos con alguno en sistema operativo, que son las sysinternal suite. Las sysinternal son un conjunto de aplicaciones, bueno, acá podemos ver, se están listando los procesos, eh, y con taskkill, por ejemplo, podríamos decirle, bueno, estos son comandos del propio Windows, ¿no? A ver, imagínense que yo en el Windows vamos a instanciar una calculadora. Imagínense que yo desde Windows tengo este proceso, ¿no? Entonces yo remotamente podría hacer un taskkill y le digo, bueno, a ver si lo podemos ver. Bueno, acá me quitó. Está andando un poco lento la virtual por la máquina que está bastante cargada. Pero bueno, tasklist. Acá podemos ver de que está. Acá está el proceso de la calculadora cargado con un PID. O sea, podemos matar ese proceso por el PID o por el propio nombre también, ¿no? Vamos a copiar el nombre, que es este. Y podemos hacerle, por ejemplo, taskkill. El nombre, mata todo proceso que tenga nombre, calculator.exe y forza a que se cierre. Perfecto, acá se terminó el proceso con este PID, que era este. Si fijamos acá, no está el proceso ejecutándose, se mató. O sea, lo hice remotamente, no tuve que ir a darle clic en el botón cerrar. Bien, entonces ahora lo que voy a hacer es, voy a ir descargando la sysinternal suite. Esto mismo, ahora como yo ya tengo una sesión de remota con el equipo, yo podría utilizar PowerShell para descargar cosas a través de HTTP o HTTPS, hacer una transferencia a través de SSP, ya tenemos SSH, pero vamos haciéndolo por partes. Entonces, lo primero, cuando termine de cargar el navegador, vamos a descargar la sysinternal suite. ¿Qué son la sysinternal suite? Son una serie de aplicaciones que se usan para diagnóstico, que todo administrador debería de usar en sus equipos, así como todos nosotros deberíamos de estar monitoreando eh, a qué temperatura está nuestro equipo, porque el rendimiento influye en eso. Eh, También todo administrador debería estar monitoreando el uso de la RAM, el uso de, bueno, si hay algún proceso que está abriendo puertos, qué puertos están abriéndose en equipo, qué procesos están utilizando qué puertos, etcétera, qué protocolos, etcétera. Y bueno, y en el caso de que se necesite hacer alguna
alguna depuración del sistema, ¿no? Por ejemplo, identificando el proceso o la aplicación o la ventana, este, debuguear eso para identificar qué es lo que está haciendo, por qué la aplicación se está colgando, por qué la aplicación, no sé, me dice no se encuentra la licencia, y está consultando una clave en el registro, o por qué está la aplicación consultando. Por ejemplo, hay muchas aplicaciones que identifican si existe un token en el file system, si existe un archivo con un determinado nombre en tal path. Entonces, si pasa eso, la aplicación cambia su comportamiento. Entonces, bueno, ¿cómo lo podemos diagnosticar a eso? ¿Cómo podemos identificar eso? Bueno, ejecutando, haciendo una depuración a nivel de procesos para ver qué hacen esos procesos contra el file system y contra el registro de Windows. Windows maneja una base de datos, que es el registro, que se encarga de identificar o se encarga de almacenar información para que las aplicaciones puedan usarlo como data storage, ¿no? Entonces, bueno, acá todavía no cargó, porque está cargando el Edge. Ahí va. Entonces vamos a descargar el sysinternal suite. Vamos a ir descargando esto. Este sysinternal suite ya tiene unos cuantos años a la vuelta y tiene un montón de aplicaciones que son bastante útiles. O sea, esto es fundamental que lo descarguen y lo agreguen a la variable path de su sistema operativo. ¿Para qué? Para que después desde una terminal ustedes pudieran invocar ese sistema, esa aplicación. Eh, lo descargué, pero no lo ejecuté. Eh, Esto es lo quiero que vean. Lo voy a descomprimir a esto. Entonces voy a hacer así. Lo voy a descomprimir. Y dentro de estas aplicaciones, está descomprimiendo, el objetivo de utilizar esta internal suite es para, bueno, el diagnóstico de problemas. Cuando tengamos problemas en un equipo, poder tener herramientas para poder analizar cada una de las secciones del sistema operativo, el file system, el registry, bueno, los procesos, los puertos TCP/IP, etcétera. En qué es lo que se carga cuando se inicia, los servicios y bueno, cantidad de aplicaciones. Esta suite se generó para Windows NT, ya tiene bastantes años, esto tiene casi 20 años a la vuelta. Y después era una empresa que la había desarrollado Mark Rusinovich, que es el programador, que empezó a hacer aplicaciones para los servidores de Windows NT, NT4 en su momento, año 96, 97 más o menos. Entonces, Microsoft adoptó esta suite y la generó una división dentro de Microsoft, que son las internal, para potenciar el uso de esas herramientas, para incorporarlas de manera opcional a su sistema operativo y poder utilizarlas para diagnosticar diferentes tipos de problemas. Yo lo uso un montón a esto, bueno, tengo que depurar un proceso, una aplicación, analizar un sistema porque está teniendo cierto comportamiento. O sea, con la práctica, si dominan bien estas utilidades, en ambientes Windows pueden hacer lo que ustedes quieran. Pueden diagnosticar qué llave en el registro utiliza tal proceso para tal cosa, en el file system, en el momento que el proceso se crea, qué hace. Eso está muy, muy, muy bueno porque pueden tener toda una traza de lo que hace ese proceso. Y si son un poco más, quieren ir un poco más profundo a eso, pueden instalar las utilidades de depuración de Microsoft y bueno, entrar a debuguear línea a línea como lo harían con cualquier IDE de desarrollo, cada proceso. Entonces, bueno, los más conocidos a esto son el Process Monitor, que es un sustituto gráfico para el, el administrador de tareas de Windows, que está bastante bueno, que es el Process Monitor es este que se ve acá de fondo, y perdón, el Process Explorer, y el Process Monitor es este que está acá, es el que les comentaba hoy eh, que monitorea el registro de Windows y también el sistema de archivo. Entonces, podemos ver, podemos aplicar filtros y decir, bueno, cuando un determinado proceso, por ejemplo acá, podemos ver firefox.exe, con tal PID creó un archivo. ¿En qué path? En este que está acá. ¿Cuál fue el estado? Bueno, ahí podemos ir
verificando, podemos generar un filtro y decir, bueno, déjame solamente todas las entradas en el registro y en el file system que hizo tal proceso. Entonces podemos generar un filtro y decir, bueno, el nombre del proceso o el PID que concuerde con este, que queden solo estas entradas. Y esto los puedo generar en un archivo .plog y después lo puedo enviar a otra persona para que lo analice y diga, mirá lo que estaba haciendo este proceso cuando me dio un error o cuando tuve cierto comportamiento. Otra serie de utilidades, bueno, hay cantidad en la Sysinternal Suite, hay cantidad de aplicaciones, pero una bastante útil que son un conjunto de utilidades también, que son las PS Tools. Las PS Tools son similares a lo que es el comando PS en Linux. La idea es a través de la línea de comando, yo pueda obtener información de los procesos, pueda invocar un proceso, pueda matar un proceso, pueda ejecutar o pueda hacer lo que quiera con los procesos, ¿no? Entonces acá podemos ver un ejemplo de esto, que es el comando pcexec. Pcexec lo que permite es incorporar a, en ese equipo o en un equipo remoto que ejecute cierto proceso con ciertos argumentos, con cierto usuario. ¿Qué necesito para eso? Una credencial para loguearme en ese equipo y, bueno, tener el servicio activo y tener los permisos en el firewall eh, que me permitan que de manera remota se pueda ingresar y me pueda conectar a ese equipo. O sea, no solamente puedo listar los procesos de manera local. Vamos a ver un ejemplo con esto, cómo lo hacemos de manera local y después cómo lo hacemos de manera remota. Vamos a hacerlo de manera local. Acá me descomprimió la Sysinternal Suite. Me los voy a copiar a C. Una buena práctica sería tener una carpeta como lo hacemos en Linux también, ¿no? Donde nosotros dejemos. eh, Vamos a definir esto que se llame path, por ejemplo. Vamos a invocar estos ejecutables que estén acá. Los vamos a agregar a la variable path, ¿no? Entonces, desde la línea de comando, yo podría interactuar con todos los ejecutables que están dentro de ese path. Entonces, ¿qué hacemos? En las propiedades del equipo, nos vamos a variable de entorno, path del sistema y agregamos una nueva entrada que apunte a cpath. Entonces, ahora con esto, yo cuando inicie sesión, vamos a iniciar sesión. Vamos a iniciar sesión con la línea de comando. Si quiero cambiar de contexto, en Linux, por ejemplo, teníamos el su o el sudo para cambiar de contexto entre un usuario y otro. Imagínense que yo acá quiero cambiar de contexto y estoy en usuario y quiero escalar a administrador, porque quiero establecer conexión con ese usuario. Entonces lo que hago, para eso en Linux, el comando sudo su, el equivalente es runas. Runas nos dice que ingrese con el usuario administrador y que instancie este proceso. En este caso es una línea de comando. En esa línea de comando me va a pedir las credenciales, ingreso password y listo. Acá me escaló y me invocó la terminal con ese usuario. Entonces ahora, qué vamos a hacer? Como ya lo iniciamos, como ya lo agregamos en el path a ese usuario, yo de acá podría invocar los ejecutables que están en cpath. Como agregamos a la variable de entorno path, si nos fijamos acá, la variable de entorno path a lo último va a tener acá cpath. Entonces yo desde acá voy a poder ejecutar todos estos binarios. Esto es lo mismo que lo hacíamos en Linux. Entonces, una de las aplicaciones que está buena que mencionamos eran las PS Tools. Las PS Tools nos permiten tener información de los procesos del equipo. Por ejemplo, PS List me lista los procesos de este equipo. Me va a solicitar que acepte los términos y condiciones y me va a mostrar un reporte similar a lo que es la salida del comando PS en Linux. Esto lo podría personalizar. Esto está bueno porque lo puedo combinar con PowerShell, con scripting, con batch scripting o incluso con bash scripting también. Podría obtener estos procesos, enviarlos a una entrada de otro proceso que procese e identifique cierto proceso, cierto bueno, PID, lo que necesite, ¿no? Entonces acá tenemos PS List, por ejemplo,
Bueno, podemos invocar el Process Explorer. En este caso, creo que... Ah, no, es de 32. Podemos invocar Process Explorer para ver, bueno, el sustituto de la línea de del administrador de tareas. Está bastante bueno, genera más, es más gráfico, genera más información que lo hace el administrador de tareas de Windows. Bien, también eh, tenemos, bueno, esto mismo. Si nosotros volvemos a iniciar sesión en la sesión SSH con el usuario administrador, podríamos también pslist. Ah, el administrador no lo agregó al path acá. Ahí va. Bien, en este caso vamos a pstool, impecable. Ahora vamos a continuar con esto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a habilitar un servicio. Vamos a cerrar esto. Esto está bastante útil porque lo pueden minimizar al área de notificación, del área de notificaciones en el menú inicio para que este gráfico se les genere en esta área de notificaciones. Entonces ahí pueden ver si ven que el CPU está al tope, bueno, ver qué proceso está llevando ese CPU al tope. Entonces vamos a SPSList, está pronto. Y ahora vamos a habilitar. Bueno, primero vamos a cambiar, agregar una contraseña al usuario. Esto lo hacemos de la misma forma que lo hacíamos con administrador. Vamos a hacerlo desde acá. Hacemos net user, usuario y le agregamos la misma contraseña. Listo. ¿De qué nos sirve esto? De que ahora yo me puedo autenticar con ese usuario mediante SSH. Pronto, acá estoy con este usuario y tengo una línea de comando con ese usuario que podría interactuar con el file system de ese usuario. Entonces, acá, como no me interesa porque lo quiero ejecutar por SSH, perdón, quiero ejecutar como administrador. Si el usuario es del propio equipo, perdón, si el equipo está conectado a un Active Directory, yo también podría autenticarme con un SSH con el usuario de Active Directory. Eso está bastante bueno porque, por ejemplo, yo podría, este, de manera remota, imagínense, conectarme a mi equipo con mis credenciales de mi dominio. Eso se valida, si está todo correcto, bueno, podría entrar a ingresar comandos, etcétera. Entonces vamos a conectarnos acá. Vamos a habilitar un servicio que es el de registro remoto. ¿De qué nos sirve este servicio de registro remoto? Nos sirve para invocar de manera remota las PS Tools. Y también para mapearnos a una unidad de red local al equipo, que son las particiones del disco. Entonces imaginen ssconfig start auto. Esto está deshabilitado por defecto y ahora lo vamos a iniciar. Con el comando sc podemos usarlo para iniciar servicios y para cambiar las configuraciones de los servicios. Entonces acá le vamos a decir que inicie el servicio remote registry. Perfecto, el servicio inició correctamente. Y ahora yo voy a, eh, voy a editar una llave en el registro que me permite, eh, voy a editar una llave en el registro que me permite conectarme de manera remota. Bueno, lo voy a hacer manual. Eh, Vamos a iniciar
Vamos a iniciar el comando del registro, no vamos a ir a local machine. Esto lo podemos hacer de manera remota. Lo podemos hacer desde acá mismo. Con el comando reg. Podemos agregarlo al registro. Pero lo voy a hacer acá manual. Después les paso bien el comando. En software, esto a Windows. No, Microsoft Windows. Current version. Police. System. Y acá voy a crear una clave de Word 32 bit que se llama local account open filter policy. Y le voy a setear el valor 1. ¿Qué me permite eso ahora? Bueno, tengo que reiniciar el equipo para que este cambio surja a efecto. Esto lo que me permite es que yo pueda, a partir de este comando, ingresarle los... Ingresarle los... Conectarme con las PS Tools de manera remota. Me está faltando un paso que es habilitarlo en el firewall a esto. Vamos a habilitarlo en el firewall. Y aparte, el Remote Registry, cuando lo inicializan al servicio, les permite mapearse a una unidad de red, que vamos a ver ahora, que es, que es una partición del equipo. O sea, imagínense que ustedes conectan un pendrive y en ese equipo yo me podría mapear la partición del pendrive y acceder remotamente. Y copiar archivos y leer archivos, etcétera. Siempre y cuando eso no esté encriptado, ¿no? O sea, si el pendrive estuviera encriptado, sí, no lo podría hacer a esto. Bien, entonces, bueno, lo que vamos a hacer cuando cargue esto, me voy a conectar de manera remota, de vuelta. Voy a hacer el mapeo y terminamos. Tendría que haberla cargado en Proxmox a esta máquina, así no generaba tanto delay. Bien, entonces ahora, bueno, me voy a conectar por SSH de vuelta. Está cargando. Hoy le habíamos seteado una contraseña a usuario, por lo cual nos va a solicitar ahora la credencial. Y acá podemos ver el administrador que iniciamos hoy. Entonces acá le voy a setear la contraseña de administrador. Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Estoy en ese equipo conectado, ¿no? El equipo ni siquiera inició sesión todavía. Lo que voy a hacer es le voy a habilitar en el firewall para que pueda conectarme o sea, para que pueda ejecutar bueno, las PS Tools, básicamente. Entonces lo que vamos a hacer es, y el mapeo de unidades. Entonces para eso vamos de vuelta acá y vamos a agregar en el firewall dos reglas que son para permitir acceder, pero desde mi IP. Mi IP es esta, 192.168.010. O sea, voy a permitir que esta IP específica de mi máquina pueda conectarse a las unidades de los discos y a las PS Tools. Entonces, para esto voy a copiar la regla en el firewall para permitir eso, TCP y la de UDP. Listo, agregué las dos reglas en el firewall. ¿Y ahora qué podría hacer? Bueno, en mi máquina voy a desmapear la unidad L, que ya la tengo mapeada de esa IP. Entonces acá voy a hacer esto. Las unidades de red que tengo mapeadas son estas. Entonces con el comando netuse le voy a decir que la unidad L que no se está usando, mapeala a la IP 192.168.080, que es la de esa máquina, partición C. ¿Con qué usuario? Con el administrador. ¿Y con qué contraseña? Password.
Listo, ya me conecté a la partición C. Entonces, ¿qué puedo hacer? Si inicio el explorador en esa unidad, acá tengo el file system de esa partición. Acá podemos ver, tengo la partición path. Acá podría empezar y agregarle una nueva carpeta que se llame, no sé, instaladores. Empezar a copiarle acá a los instaladores o hacerlo a través de la propia línea de comando, ¿no? Le hago un copy, instalador, copy, instalador, .exe, por ejemplo, y lo copio a L, dos puntos, barra, instaladores. Listo, con esto un enter y se copiaría este archivo en esta unidad, en la partición C. Esto era lo que les mencionaba hoy. Si ustedes en esta máquina inician sesión con WhatsApp Web, por ejemplo, o cualquier otra cookie que el navegador almacene, yo podría configurar que esa cookie se me la podría copiar a mi máquina y bueno, podría interactuar, podría clonarte una sesión, hacer una suplantación de identidad, del perfil, del correo, de lo que sea, ¿no? Entonces, bueno, siempre está bueno no guardar datos en el navegador o navegar de manera privada para que no se almacene nada en teoría. Eso podrían abrir un Process Monitor y verificar si realmente cuando ingreso por navegación privada no hay nada cacheado en algún directorio o eso es totalmente falso. Bueno, se los dejo para que ustedes lo hagan. Y bueno, ahora lo único que nos quedaría es, bueno, yo podría con el comando pslist, bueno, acá estoy en mi máquina, ¿no? En la máquina host. También tengo instalado las PS Tools. Estos son los procesos que están corriendo en mi máquina. Entonces yo podría, si no me fijo en la ayuda de pslist, yo le puedo pasar como argumento un equipo y me puedo autenticar en ese equipo con este usuario y esta contraseña. O sea, vamos a hacer eso. Voy a ver pslist, el equipo 192.168.080 con el usuario administrador y con la contraseña que establecimos, password. Cuando le dé enter, lo que va a hacer es se va a conectar por TCP al puerto que habilitamos en el firewall y va a ejecutar nos va a traer esta salida. Algo, bueno, acá podemos ver, acá están, esto es los procesos que están ejecutando en el equipo cliente. Algo sumamente importante, que era lo que yo no quería mostrarles hoy, es que el equipo cliente puede ser que no tenga las PS Tools instaladas y no importa, la salida la va a obtener igual. ¿Por qué? Porque las PS Tools interactúan directamente con el sistema operativo. Entonces no depende de que yo tenga que tener ahí la, el equipo. Y bueno, por último, una vez que tenemos esto, acá estoy ejecutando pslist en esta IP, me autentico con este usuario y esta credencial. Esto lo puedo meter dentro de un BAT, dentro de un script, o dentro de un PowerShell, o de lo que sea, y me puedo guardar estos procesos que son los que se están ejecutando en este otro equipo. Entonces, eso después los puedo procesar, por ejemplo, o hacer lo que quiera, ¿no? Entonces, esto lo voy a... bueno, me muestra los procesos y una cosa más que es... no, esto... Creo que no sabía. Si alguno anda con el firewall deshabilitado y tiene ese servicio corriendo, pare los ganchos porque cualquier usuario remotamente puede acceder a su partición, a su file system y entrar a navegar ahí, ¿no? Bien, y bueno, y ahora por último vamos a terminar esto con... Acá tengo una sesión por SSH desde mi máquina host a este equipo cliente, ¿no? Con este usuario logueado. Pero yo ya tengo instalado las PS Tools. Entonces, ¿qué podría hacer? ¿Qué podría hacer? Podría invocar desde mi máquina un comando que se ejecute en ese equipo remoto. Entonces, para eso hago psexec, que era el otro comando. Podemos ver los argumentos que acepta, bla, bla, bla. Pero esto lo vamos a hacer que haga en la dirección IP 192.168.080, que es la del cliente, con el usuario, administrador, y con la contraseña que le seteamos a esa contraseña, que es password, le vamos a decir que invoque un proceso
que se llama CMD. O sea, lo que va a hacer esto es PSExec va a ejecutar en este equipo, autenticándose con estas credenciales, este binario que tiene que estar en el pad de su usuario. Esto es una línea de comando, pero podría ser cualquier otro proceso, ¿no? O sea, acá vamos a ver mañana, por ejemplo, que yo puedo invocar que el navegador se abra en ese equipo cliente en cierta página, por ejemplo. O que el navegador, bueno, esa no la vamos a hacer, pero les comento, podría ser que el navegador inyectase en la página que tiene cargada un JavaScript, como el que les mostré hoy. Entonces, ingresamos acá a CMD, Enter, y acá podemos ver que se está iniciando el servicio. Esto va a demorar un ratito porque es la primera vez que lo inicié. Y hay un argumento también que es el de aceptar, acá, accept EULA, que es aceptar los términos. Creo que cada vez que yo inicio un proceso, si la primera vez me salta ese cartel de aceptar los términos y condiciones. Bueno, podría pasarle como argumento que automáticamente acepte eso y que no aparezca al usuario esa pantalla. Entonces ahora, ¿qué podríamos? Bueno, acá podemos ver que tengo una shell, ¿no? Porque si imagino, si veo acá, digo, bueno, a ver, ¿quién soy? Soy el usuario administrador de este equipo. Y acá, bueno, me puedo desplazar dentro de esa shell. Por ejemplo, no sé, task list, date, no sé, quisiera, bueno, acá cerré el comando, pero a ver, jugarme. Bien, acá podría ingresar, por ejemplo, PowerShell. Y empiezo a ingresar comandos desde PowerShell, el comando que quiera. Esto está bastante interesante. Bueno, mañana les voy a mostrar otro ejemplo de esto. Vamos a seguir profundizando con esto. Por ejemplo, en PowerShell yo podría, no sé, como les mostré hoy, podría sacar un listado de todas las contraseñas del Wi-Fi que tengas en ese equipo y mandármela por Telegram, por ejemplo. Eso le voy a mostrar mañana. Y bueno, después nos está faltando mandar mensajes, nos está faltando instalar remotamente aplicaciones, nos están faltando un par de cosas más que, bueno, calculo que mañana si nos da el tiempo las terminamos. Bueno, por hoy, Brice, disculpen que me estiré un poco de tiempo, cortamos acá y mañana seguimos. Si quiere hacerme alguna duda alguno, que aproveche ahora, tengo un ratito antes de entrar a arquitectura. No sé, el Danilo creo que iba a preguntar algo. Sí, eh, pero como quiera, si lo tuyo me repito, preguntarle, no sé. No, no, preguntaba uno más. Bueno, mirá, como te decía Jesús, estamos teniendo problemas con dos cosas, que, que no tenemos internet en los contenedores ahí, pero podés hacer pin al 88, pero a la única IP que puede hacer pin. A ver, Danilo, ya tengo. A ver, esperen que no ha llegado nadie a arquitectura, así que podemos seguir un ratito acá. No, no le Eh, estará faltando lo del DNS for warning allá en el PDC. probamos. Danilo, tenés Pero ahí. eso está andando. A ver, Sí. vamos a entrar, a ver. Bueno, Porque ahora ni siquiera del CHR puede hacer pino. ¿Qué número de contenedores, Danilo? Uy, espera. ¿21? No, ¿sí? El nodo 21. Bueno, y cualquiera de los contenedores, no sé, 180, 181, 89, 90. 180 no tiene internet. No, En sí. realidad internet tenés, pero no te está resolviendo DNS, capaz. Pero probá a hacer pin en el 444, por ejemplo, que también tendría que responder, ¿no? Sí, pero acá lo que estás verificando que. Sí, acá no te No, está no te ando. respondiendo. Claro. Pero viste que igual el 888 está respondiendo. Sí, pero por eso es lo raro. Vamos a ver. A ver. ATC Resolve. Tenés el.
estás apuntando acá como name server a sí mismo, ¿no? Creo que a sí mismo. Está bien. Eh, pero en las configuraciones del SMB TC SAM, no. SAMA TC SMB. Te está faltando acá el DNS forwarder. Ah, no, está bien. El tema es que te estás enviando a vos mismo la, la petición. Ponele el 888 y nomás ya Ponele, fue. ponele otro IP de DNS ahí. No le zampe eso ahí, bro. Sí, es Y un DNS, pueden ponerle los el ICP también, no tengo ni idea cuáles son, pero buscándolos lo encuentran. ¿Y por qué estaba respondiendo el 88 y ese? No, el tema es que el 88, cuando haces un ping, si te Sí. fijas en tu CHR, vas a encontrar de que el protocolo es el ISMP. Y el ISMP no. Ah, perdón. Cuando haces un ping a esta IP, no tenés DNS en el medio. No estás resolviendo por DNS, estás enviándole el ISMP directamente a esa IP. Pero cuando Ah, haces, perfecto. pero cuando haces Pero cuando un. iba a ser al 444 no. O sea, tendría que ser lo mismo que con el 88. Sí, habría que ver en la. Cuando dejas un ping corriendo al 444 y en tu router, en tu CHR, tendrías que fijarte qué tiene. Bueno, pero desde el router tampoco puedo hacer pin a esa dirección. Y el router, ¿qué IP tiene? ¿Qué IP de DNS tiene el router? El 88. Compartí si querés la pantalla Dale. y vemos. ¿Se ve por ahí? Está cargando, está cargando. A ver. Se ve, se ve. Te está faltando ahí la de abajo que dice Allow Remote Request. ¿Dónde? Ahí, arriba. El segundo check que ¿Este? tenés, sí. Eso lo que hace es configura el DNS relay. Mm, pero no, tampoco está andando. Pero después. Tirale el 888 ahora a ver. Sí, al 88 siempre anduvo. Y tirale a un DNS. Tirale. A ver, para, yo estoy acá en el equipo. Si le tiras ahora. Google.com.uy, no. Ah, esto es porque el contenedor necesita la IP. Te está faltando el DNS forwarder ahí. Está mal el atributo. Tenés que apuntarlo al del router. Ahí. ¿El router? En el contenedor. Bueno, quitemos el contenedor igual. Tirale ahí un ping desde el CHR a un Sí, DNS. Al DNS de Google, por ejemplo. al 888. No, no, no. Al DNS google.com. Ah, sí, ahí está andando. Ahí te está resolviendo. Eso está bien. Te tiene que resolver ese DNS. Está. Pero modifica en el contenedor. En el contenedor del PDC. O toma otro. No sé, a ver. El de seguridad, por ejemplo, que no está dentro del PDC. Sí. etc resolve.com. Bueno, sí, en realidad acá te está apuntando a la IP del PDC. Tenés que cambiar en el PDC. En el PDC, en el atributo, en el smm.conf, cambiar el DNS forwarder. Cambiáselo ahora, así ya lo vemos ahora. Se cambia, no se puede cambiar ahora. No, no porque esas son las configuraciones de DNS del equipo. Lo que necesitas es desde Samba cambiarle la configuración. Abrí en el USR. Eh,
USR, donde tenés el smb.conf ahí, que es en USR local etc samba etc smb.conf. Bueno, USR. USR. ¿Para qué te ayudo ahí? Dale. USR local etc samba, no, USR local samba etc smb.conf. ¿Viste donde dice DNS forwarder? Que está Sí. apuntando a sí mismo. Tenés que hacerlo apuntar ahí a la IP de tu CHR. Eh, bueno, punto 2.1. Bien, ahora guarda los cambios, reinicia el servicio. ¿Se acordaron? Acuérdense que pueden hacer un systemctl y el nombre del servicio. Ah, Cortate por lo sano ahí igual, reiniciando el contenedor. Ahora mañana me levanto y Jesús puso una regla de firewall para que solamente se consuman DNS internos. Ahí me cagó. Porque eso se puede hacer, ¿no, Jesús? Sí, ¿no me acuerdan la semana pasada que vimos cómo ustedes podían exigir que tenga una IP específica el DNS? O Bueno, podrían sí, hacer un, yo leyendo la diapositiva lo repasé ahí. o espectacular. haciendo un redirect también, ¿no? Hacemos un redirect y podemos forzar. ¿Lo tuyo ya está, Danilo? No, y bueno, y después teníamos otro problema. Dale. Del otro día que estuvimos haciendo el ejercicio, Jesús, Mira, fíjate que yo estoy corriendo sí, un ping y está funcionando. Te estaba faltando eso nomás. sí, sí, está bueno eso. Dale, ¿y el otro? Que cuando el otro día cuando hicimos el ejercicio, ¿te acuerdas que tuvimos un problema con el tema de la VNC y de la VPN? Que Ajá. modificamos un par de cosas y bueno, dejó de andar la VPN. Y creo que lo que está faltando es el tema del el redireccionamiento ahí. Pero era el redireccionamiento, era lo que vos recibías al 30.009 creo que era. Ahora déjame ver, acá está. Eso, acordate que eso es un port forwarding mío interno. Después vos podés tener otro adentro. Ah, entonces no sé por qué no están dando. ¿Tenés ahí para mostrarme? Sí, Bueno, hoy tenía clase de consulta nomás de arquitectura y se ve que no vino nadie, así que nadie tiene duda, buenas. Nosotros está. sí. Está, entonces, espera, entonces este la cancelo y sí, pero no se conecta igual. Vamos a ver por qué no se está con el. Ese es tu CHR cliente. No, este es HR central. El cliente está acá. Y en el cliente, ¿qué error te da? Se conecta y se desconecta nomás de la nada. Sí, se conecta, sí, solo eso. A ver, andate al cliente, al servidor central. Sí. Claro que no te tira más data que eso, pero andate a las configuraciones de la VPN. Anda a PPPP, Ah, ahí a OVPN Server y ahí tenés el certificado. Certificado, request, default profile, OpenVPN, 65.000. ¿era así? Para, te estás Eso no autenticando, cambió. te estás autenticando con un usuario de la D. Sí. Entonces míralo desde ahí en el CHR central, anda donde dice Radius. Debe ser un problema de Radius, no sé. Dale doble ahí en PPP login y anda donde dice status. Viste que te está dando timeout ahí, recibe peticiones y se incrementa el timeout.
Sí. Puede ser que no esté ejecutándose Free Radius. No sé. Puede ser que los clientes, la IP, digamos, porque a lo primero a mí me pasó que si yo le ponía una IP específica, como usted hacía en el ejemplo, tipo, cuando el pool, digamos, le otorgaba otra IP diferente, ya no andaba. Entonces yo le agregué un rango, digamos, y ahí me anduvo para todos los cosas. Capaz tiene algo de eso, digo. Podría ser, Ne- sí. Pero no, acá el tema es que está dando timeout el Radius. ¿No lo está ejecutando ahí, Danilo? ¿O lo tenés ejecutándose como servicio, capaz? No sé, yo no. ¿Cómo sé? Sinceramente no sé. Sí, eso es. Cuando ustedes ejecutan Free Radius en modo de diagnóstico, lo hacen con Radius D espacio menos X. Y cuando lo ejecutan como servicio, ustedes instalan. A ver, para que me conecto ahí. Sí, no sé por qué fue Juan que lo configuró así. Cuando ustedes configuran el. Vamos a ver si está ejecutándose. Free Radius. No, supongo que debe ser eso. Está dando timeout porque no se está ejecutando el Radius No, D. Radius D menos X. Ahí está. está. A ver Era eso, ahora, entonces. probá. Probá porque todavía no llegó ninguna autenticación. Ahí va, ahí llegó una autenticación y Ya, ahí se conectó. conecté. Tengan Sí. cuenta eso, porque si ese contenedor se reinicia o algo, eso no se va a funcionar. Mm, ¿Y cómo podés dejarlo para que siempre Tenés que sea cargarlo seguido? con un unit file. Si te acordás en Infra, cuando vimos los unit file, tenés que crear un unit file que te cargue Radius D al momento del buteo. Fíjate en la página de Free Radius hay cómo escribir Free Radius Unit File y vas a ver que vas a encontrar un unit file para ese servicio. Ah, bueno, eso. Pero si no Dale, está, lo busco. siempre ténganlo en cuenta. Ahora está porque la topología se está creciendo un poco y un poco más compleja, pero ténganlo en cuenta primero cómo es el proceso de autenticación, ¿no? O sea, ustedes se conectan a un lado, al CHR central, el CHR central toma esos datos, los reenvía a FreeRadius y FreeRadius lo consulta contra el EDAP al PDC. Si el PDC no está funcionando, no va a andar. Si Radius no está funcionando, no va a andar. Y si la VPN no está activa, no va a andar tampoco. O sea, pueden tener muchos puntos de falla. Pero vayan por parte viéndolo. Está, bueno, eso. Gracias. Vale, vamos arriba. Mi consulta era, Jesús, que primero que nada lo del monitoreo. ¿En los routers también va eso? La ¿Cómo? gente de Savix. El agente de no, en Savix lo que hace es, mira, te muestro, por ejemplo. Que, tipo, no tengo ni idea cómo, tampoco investigué, digamos, de cómo instalarlo, pero lo que entiendo es que lo que yo quiero monitorear le tengo que instalar a la gente, ¿no? Eso es en las máquinas Debian, en los contenedores. En el CHR lo que haces, lo haces a través de NMP. NMP es un protocolo para, perdón, SNMP es un protocolo para conectarte mediante un agente y consumir datos desde ese dispositivo. Mira, por ejemplo, te muestro en el caso mío cómo he monitoreado mi CHR. Bueno, me autentico acá. No, ahí no se ve casi nada, profe, yo veo todo borroso. ¿Para qué comparto? Comparto pantalla ahora, para. Esto como Jesús Viver. Ahí va. ¿Para qué comparto pantalla? Bueno, ¿cómo monitorean acá? Bueno, de la misma forma, básicamente, vamos a host acá. Y acá pueden ver de que tengo la disponibilidad, ¿no? O sea, para los equipos que son, bueno, en este caso los contenedores y las máquinas físicas, que son los nodos del clúster, tiene el agente de Savix instalado. Eso sí, lo instalás desde el repositorio, le configurás el servidor, el agente activo, etcétera. Pero en los CHR, por ejemplo, vamos a ver este acá, mi router de producción, se hace a través de SNMP. A través de SNMP vos lo que haces es en el CHR, para me voy a conectar acá, te vas acá, eh, te vas a IP SNMP
y en SNMP se lo habilitas. Entonces, una vez que lo habilitas, después le das clic acá en Community y le decís desde qué IP querés que se acceda. En mi caso, donde tengo el pool donde es mi DMZ, es este rango. Entonces permito que desde este rango se pueda acceder a consumir los datos de este SHR. Entonces después en el SAVIX, cuando agregás la entrada del router, le indicás que va a través de SNMP y le indicás la IP. Entonces el tipo va a conectarse a través de ese protocolo para obtener los datos. ¿Qué datos? Bueno, mira, por ejemplo acá, latest data, podemos ver, no sé, por ejemplo, el storage acá, cuánto espacio de disco, cuánto espacio total, lo que se está utilizando, no sé, la interfaz. A ver, esta interfaz si está, bueno, esta está en down porque la tengo deshabilitada, ¿no? A ver, No IP. entendí lo del pool de IP, eso. Tiene que ser uno diferente de los usuarios que se loguean con No, los del Active Directory. Ese pool, no entendí bien el no, pool. el pool, el community, decís vos. Sí, eso. El community, esperen que esto no lo abrí mal. El community lo que es desde qué dirección IP de una subred o IP o una IP específica de un host permitís que se puedan consumir datos a través de SNMP. Entonces, Ah, en este caso, en mi caso, por ejemplo, todos mis agentes, todos mis CHRs están con este rango de IP. Entonces, claro. desde esa subred, ellos pueden conectarse a este CHR y consumir mediante SNMP esos datos que se van intercambiando. En el caso de ustedes tienen que agregar el community va a ser el del servidor de monitoreo, la IP del servidor de monitoreo. Le ponen a fuego ahí la IP y entonces desde esa IP se va a poder conectar a todos los CHR que ustedes tengan y va a poder consumir esos datos que van por ahí, por SNMP. Está buenazo. Igual ahora el problema que estamos teniendo es otro. ¿Qué les pasó? Le puedo presentar porque me hace calentar esto. Te juro que. No, esta es la idea, ¿no? Que no. Pará, tiene que dejar de compartir, bro. Sí, para allá dejo. Porque cuando yo le configuro los usuarios del LDAP, ahí cuando le estás poniendo los del DC, de todo eso, ¿viste? Para que acá selecciono pantalla. Y te da ahí un usuario de prueba para testear. Y lo más lindo que me dice, usuario testeado correctamente y todo eso. Y después yo me deslogueo, me voy a autenticar y no me los reconoce. Y ni siquiera el admin es el que te viene con un usuario de prueba. El admin y la contraseña Savix. Y ni ese me anda. Ahí está viendo. Sí, estoy viendo, estoy viendo. Ahí viste, esto es lo que. Primero le iba a mostrar esto. Nada, yo viste, acá en el contenedor hago la pruebita, viste, con LDAP Search. Le digo que acá en PDC, equipo 1, Infradoc, viste, acá lo de LDAP, equipo 1, todo eso, este usuario que es uno del Active Directory, viste, me autentico y me tira todo eso ahí, como que me lo toma. Sí, esa consulta de LDAP está bien si te tira datos del usuario, ¿no? O sea, tiene que tirar Sí, sí, atributos del usuario. Está perfecto. ¿vio? Entonces esto acá está correcto, digamos, porque fue lo que le metí allá. Acá Ajá. el base de N acá, Eso lo podés obtener de la. no, sí, eso sí, pero lo de, no sé si acá va el grupo, lo probé así sin el grupo, pero igual acá me están dando, igual me parece así como está, ¿no? Eh, Una cosa que. A ver, probá, abrí otra pestaña ahí en privado y probá autenticarte con un usuario de la D.
Ojo que eso no significa que todos los usuarios de la D se puedan conectar, ¿no? ¿no? Eh, no la tenía de esta manera, como por lo menos me agilizó eso. Por ejemplo, ese con el que probé, ¿vio? Ah, pero Y te dice el mensaje. Ah, está, con el admin te deja. Te deja, ¿no? no, no me dejó. Mira, me dejó. Ah, pero ese usuario es local de Savix, no es el de No, la pero D. antes ni me dejaba, no sé qué pasó. Te juro que tipo, no me andaba ni este, tenía que volver al rollback allá del contenedor y hacer la vuelta. Mirá, andate ahí donde dice en Administration Users. Fíjate ahí, te tiene que listar ahí. Ahí tenés que tener el usuario de la D. Si no tenés un usuario de la D ahí, No, este, eso también me fijaba y no me aparecía ni uno. Y yo viendo así ejemplos de los loquitos le aparecía acá a todos los usuarios que tenía. A mí no me aparece ni uno. lo que pasa que tenés que... para admin guest. Ingresá ahí. Ingresá en la pestaña que tenías. Cuando hacías el test, ¿te andaba bien? Desde el Savix. ¿Eh? Ahí, si haces el test ese en login con un usuario, ¿te anda bien? No, creo que con la mía. ¿Vio? Impecable, impecable. Entonces volvé a donde dice usuario. Volvé a donde dice usuario y ingresá ahí ese usuario que dice, ingresale ahí donde dice en el alias ahí. Entra. Sí. En donde dice crear usuario, allá arriba. Y acá sería habría que agregarlo todo así, digamos, o no. No, no, en ese caso, no, ese es un grupo interno al usuario, Ah, no es un grupo de... Dale ahí, dale, no, administrator, no, o dale en select, ahí que te tire los grupos de Savix, ahí. ah, Dale que es administrador de Savix también. Y no ingreses nada ahí, a ver si te deja. en contraseña no pongo nada, No, que le doy add nomás. dale. Ah, ponele, a ver, ponele cualquier otra cosa en password ahí. Le pongo la contraseña. No, Porque me pero lo no le, marca no, no, pero no le pongas la contraseña de la D, porque si no, no es lo mismo que la nada, y no está autenticando contra la D. y le pongo 1, 3, 4 le pongo. Porque me lo marca como obligatorio. Ta, ahora anda a donde dice. Ta, abrí la pestaña privada ahora. No está dónde quedó. Acá. Eh, Ta, cerrá sesión y probá a iniciar con la contraseña de la D. La cuenta nos. Ah, no la habilitamos, no la habilitamos. Volvé de vuelta a la gestión de los usuarios. Ahí que dice. Viste que dice. No, status enable.
Savix Administrator. Toca la opción ahí del usuario. A ver. ¿En dónde acá? Sí. Dale clic donde dice media, ahí. Media, Arriba, media. arriba. Arriba a la izquierda. ¿Esto? No, abajo. Pero dentro de las opciones acá del coso. Sí. Ahí donde dice Ah, media. acá. Perdón. No, está. Permiso. Ahí donde dice permiso. Acá. Savix. User super. No, tendría que dar. Y dale entonces. Volvé a donde tenés la andada de autenticación. Ahí. Acá esto no lo he chequeado todavía, pero, A ver, dale ahí. Dale en update. Ahí. Y volvé a la pero, navegación privada. pero nunca me anduvo, digamos. Ahí está. Era eso. Opa. Te estaba tomando los usuarios locales. Era eso. Pero ¿cómo es la movida entonces? ¿Tengo que agregarlos de a uno? No, Todos no. El tema es así. ¿Qué pasa? Si vos tenés muchos usuarios en el AD, si vos, o sea, ninguna aplicación que te valide contra el AD va a tomar todos esos usuarios, pues si no todos se podrían loguear ahí en Savix. Entonces vos lo que haces es al usuario que vos consideras, al usuario que querés darle acceso a Savix, lo habilitás en el dashboard. Le decís, este usuario va a tener en Savix este privilegio. ¿Por qué? Porque No, los grupos de Savix son internos de Savix, no son del AD. claro. En los usuarios comunes, ¿dónde lograría acá en West? O no sé. Sí, en Guest, sí, o podrías crear un perfil y darle acceso a lo que vos quieras nomás, pero A ver, pará. No, ya ese por qué no me lo tomó. Veo acá, acá viste, ya no me está tomando el usuario por default de Savix. no, Veo porque que, no porque ahí te está tomando, vos le indicaste en el check que te use por los defecto de el LDAP. LDAP. Claro. Claro, entonces acá yo para volver a entrar tendré que usar Administrator que quedó. Sí. Claro, este ya quedó andando, pero el del otro, ¿por qué no anduvo? Yo, Probá a eh, hacerle un test ahí desde LDAP, desde autenticación. ¿Para que me cambió la interfaz esto? No, no me parece, yo. La opción. Y ese usuario era como. El administrator lo agregamos en el grupo de administradores. Hmm. A ver acá. Ah, no, esto no es. No, pero pará. Eh, Vamos a cerrarlo. Así que está bien. La configuración allá en LDAP, de autenticación, eso sí está bien, digamos.
por lo Sí. menos me quedo tranquilo, eso está bien. No, Ahora, no, digamos, sí. hay Eso sí. eh, esto acá, lo de los usuarios, porque si soluciono esto, ya me estaría faltando lo del boot de Telegram y me Ah, falta lo de... lo del boot de Telegram, lo mejor ahí es primero hacerlo como les puse en el ejercicio la semana pasada, hacerlo mediante curl. Una vez que entiendas la lógica desde curl, tenés que crearte un media type que en Savix que notifique los datos.